En un pequeño pueblo, alejado de la civilización, se encontraba un viejo taller mecánico llamado Repuestos del Ayer. El lugar era conocido por su dueño, don Luis, un mecánico anciano con una apariencia desgastada, como si hubiera sido moldeado por las mismas herramientas que utilizaba. Los pocos clientes que se atrevían a entrar lo hacían más por necesidad que por gusto, ya que la atmósfera en el taller era inquietante. El taller estaba repleto de máquinas viejas y piezas de autos que habían visto mejores días. La luz tenue apenas iluminaba las sombras que se deslizaban por las paredes. Algunos decían que en la parte trasera, donde los motores de autos yacían desmembrados, había un rincón donde don Luis realizaba experimentos extraños, pero nadie se atrevía a preguntar. Una tarde, un joven llamado Marco, con la esperanza de encontrar un trabajo, decidió tocar la puerta del taller. Al entrar, el aroma a aceite y metal le llenó los pulmones, pero el resto de sus sentidos le dijo que algo no estaba bien. Don Luis, sentado en su banco de trabajo, lo miró con una sonrisa que parecía más siniestra que amigable. ¿Buscas trabajo, muchacho?, preguntó el anciano, su voz rasposa como si nunca hubiera sido usada para algo más que ordenar piezas. Marco asintió nerviosamente, sintiendo el sudor acumularse en su frente. Don Luis le explicó que el trabajo consistía en ayudarlo a arreglar los vehículos que llegaban al taller. Con una mezcla de intriga y miedo, Marco aceptó. Sin embargo, a medida que los días pasaban, comenzó a notar detalles perturbadores. Al surgir un trabajo en un coche viejo, don Luis siempre insistía en llevarse algunas piezas a la parte trasera del taller, donde misteriosos ruidos de metal golpeando metal resonaban, seguidos de un silencio helador. Una tarde, la curiosidad pudo más que él. Se armó de valor y decidió asomarse a la zona prohibida. Lo que vio lo dejó helado, montones de piezas de automóviles estaban esparcidas en el suelo, pero no eran simples chatarra. Eran partes humanas, ensambladas de manera grotesca, un brazo que terminaba en un freno de mano, una pierna que conectaba con un árbol de levas. Marco retrocedió, el horror llenando su pecho de una combinación de náusea y terror. Entendió que don Luis no reparaba coches, estaba creando algo diferente, un horror mecánico que fusionaba lo humano con lo inanimado. La risa del anciano resonó en sus oídos mientras él regresaba a la parte delantera, con el corazón latiendo desbocado. Esa noche, incapaz de dormir y sintiéndose atrapado en una pesadilla, decidió fugarse. Sin embargo, al llegar a la puerta, se dio cuenta de que estaba cerrada. Miró a su alrededor, buscando una ventana o una rendija por donde escapar, pero cada salida parecía haber desaparecido. Don Luis apareció detrás de él, más imponente y siniestro que nunca, con una llave en la mano. No es tan fácil irse, joven, dijo, acercándose lentamente. Marco comprendió que no solo había sido el asistente del viejo mecánico, sino también parte de su horripilante obra. La última cosa que escuchó fue el sonido de herramientas golpeando metal, mezclado con gritos que se perdían en el eco del taller. En Repuestos del Ayer, cada parte servía para algo más que arreglar coches, servía para construir, con el tiempo, una nueva forma de vida que nunca debería existir. En un aeropuerto remoto y poco transitado, existía una pequeña empresa de mantenimiento de aeronaves conocida como Aviación Delta. La compañía se especializaba en la reparación de aviones de carga antiguos, esos que parecían haber perdido su brillo y que, en muchos casos, tenían historias oscuras y misteriosas. El turno de la noche era el más temible, no solo por la soledad que envolvía el lugar, sino también por las historias que los trabajadores contaban a sus espaldas. Decían que había algo inquietante en la forma en que los aviones parecían llorar, como si sufrieran por las almas que habían transportado. Y aunque todos creían que eran solo cuentos, había un mecánico, Carlos, que había empezado a sentir que había algo más. Una noche, mientras trabajaba bajo la enorme ala de un viejo carguero, escuchó un ruido extraño, un susurro que parecía provenir del interior del fuselaje. Carlos, en su afán por desmentir las historias que tanto le inquietaban, decidió investigar. Con una linterna en mano, se asomó al interior del avión. La oscuridad era abrumadora y el aire estaba impregnado de un hedor a metal oxidado y combustible. Mientras avanzaba, notó que las herramientas que había dejado ordenadas estaban desparramadas por el suelo, como si alguien las hubiera utilizado sin su permiso. Decidió que, en lugar de entrar más, debería salir y contar lo que había encontrado, pero en ese momento, la puerta trasera del avión se cerró de golpe, como si una fuerza invisible la hubiera empujado. El corazón de Carlos se aceleró. Luchó por abrir la puerta, pero no cedía.
Fue entonces cuando el silencio se rompió con un ruido sordo, un golpe que resonó en las entrañas de la aeronave. En ese momento, una sensación de pánico se apoderó de él al darse cuenta de que no estaba solo. Las sombras dentro del avión parecían cobrar vida, distorsionándose en figuras que se movían con inquietante lentitud. Carlos, con una mezcla de terror y determinación, utilizó su linterna para iluminar el interior. La luz reveló algo aterrador: las partes del avión no eran solo metal y maquinaria, los asientos estaban tapizados con piel humana y los cinturones de seguridad estaban hechos de nervios desgastados. Todo a su alrededor parecía haber sido fabricado con fragmentos de personas. Comprendió que esas almas, aquellas que los aviones habían transportado, nunca habían encontrado paz y ahora estaban condenadas a habitar en este lugar, en una terrorífica simbiosis con la máquina. En su desesperación, Carlos intentó recordar cómo había entrado, pero la lógica parecía haberse desvanecido. La presión del aire aumentaba y comenzó a sentir que se asfixiaba. Mientras su mente giraba entre el miedo y la rabia, escuchó otro susurro, una voz apagada que decía: «Ayúdanos». Era un ladrido de dolor, un grito mudo de aquellos que habían sido consumidos por la máquina. Con un esfuerzo increíble, logró abrir una de las ventanas de emergencia y saltar hacia afuera, aterrizando en el asfalto helado del hangar. Respira profundo, su cuerpo temblaba. Sin mirar atrás, corrió en la oscuridad del aeropuerto, convencido de que aquellos a quienes había visto dentro del avión lo perseguirían. Nunca volvió a trabajar en Aviación Delta. Sin embargo, siempre se llevó consigo una sensación de ser observado, una certeza incomodante de que las almas que habían estado atrapadas en el fuselaje no habían perdido su interés en él. Cada vez que un avión despegaba desde el aeropuerto, Carlos sentía una punzada de miedo, temiendo que, de alguna forma, aquellas figuras sombrías pudieran acercarse a reclamarlo, y que, tal vez, algún día se convirtiera en una parte de ese terrorífico engranaje de metal y carne. Daniel, un joven de 20 años, había conseguido una pasantía en una mecánica industrial de renombre. El lugar, con su maquinaria chirriante y el olor a aceite caliente, representaba una oportunidad invaluable para su futuro. Al principio, todo le parecía emocionante: el sonido de los motores en funcionamiento lo llenaba de adrenalina, y las enormes piezas de metal eran un recordatorio de su deseo de convertirse en ingeniero mecánico. Sin embargo, a medida que pasaban los días, Daniel comenzó a notar detalles inquietantes. El lugar parecía habitar un silencio extraño entre los ruidos de la maquinaria. Había una tensión en el aire, como si cada empleado llevara un secreto oculto. Los trabajadores eran escasos con las palabras, pero sus miradas hablaban mucho. En especial, había uno, un veterano llamado Martín, que siempre lo observaba desde la distancia, con una expresión de mezcla entre pena y advertencia. Un día, mientras ayudaba a desmantelar un viejo torno, Daniel encontró una caja escondida dentro de una de las gavetas del taller. La curiosidad lo pudo y se la llevó a su área de trabajo. Al abrirla, se encontró con fotografías desgastadas y partituras de documentos que parecían pertenecer a años anteriores. Las imágenes mostraban hombres trabajando en la mecánica, pero en todas, uno de ellos estaba ausente: un mechero eléctrico y partes de maquinaria habían sido colocadas estratégicamente, sugiriendo que esa persona había sido parte de un accidente grave. La obsesión lo llevó a investigar más a fondo. Sus noches en el taller se alargaron, y pronto comenzó a notar patrones extraños. Los días de mayor actividad siempre coincidían con una inusitada cantidad de accidentes laborales. Los empleados parecían estar en un estado de constante estrés, como si supieran que había algo que se debía ocultar. La atmósfera se volvió palpable, cargada de una sensación de que lo inevitable estaba por suceder. Una noche, mientras trabajaba tarde en el taller, escuchó un extraño zumbido que provenía de una sección remota del edificio. La curiosidad volvió a apoderarse de él y decidió seguir el ruido. Al acercarse, se dio cuenta de que la entrada estaba bloqueada por un viejo troceador. Daniel intentó mover el obstáculo y, cuando lo hizo, la puerta chirrió, revelando un área que parecía estar fuera de tiempo. Adentro, encontró un laboratorio improvisado lleno de piezas desmembradas y equipos inusuales. Había un olor a metal quemado que lo hizo sentir mareado. Pero lo que más le impactó fueron las cintas que se estaban reproduciendo en una pequeña grabadora. Eran grabaciones de los trabajadores hablando entre ellos, pero las conversaciones tomaban un giro oscuro. Comentaban sobre un antiguo experimento para crear maquinaria más eficiente, pero también describían un ritual extraño, uno que requería sacrificios para que las máquinas funcionaran a su máximo potencial.
Desde ese día, la percepción de Daniel sobre el taller cambió drásticamente. Comenzó a ver rostros de los trabajadores con una mezcla de miedo y resignación. Temía lo que el taller realmente significaba. Sin embargo, una mañana, mientras entablaba una conversación casual con Martín, el veterano finalmente rompió su silencio. «Eres un buen chico, Daniel», le dijo, «pero algunos secretos no deben ser descubiertos». A la semana siguiente, un terrible accidente ocurrió, un trabajador quedó atrapado en una máquina, y sus gritos se escucharon en todos los rincones del taller. Daniel, horrorizado, se dio cuenta de que todo era parte de un ciclo vicioso. Aquel accidente no era solo un hecho aislado, sino parte del oscuro experimento que había sostenido la mecánica durante años. Daniel decidió que debía escapar de esa pesadilla. Sin embargo, antes de poder hacerlo, descubrió que su nombre apareció en un documento que había encontrado en el laboratorio. Era parte de una lista de nuevos involucrados en aquel experimento. En ese instante, se sintió como un peón en un juego macabro, un sacrificio más para alimentar el insaciable deseo de crear la máquina perfecta. Con el corazón latiendo con fuerza, esperó a que la jornada terminara. Salió del taller, decidido a no volver nunca más, pero a medida que se alejaba, sentía que siempre podría ser reclamado por la sombra de esa mecánica oscura. La imagen de las máquinas, no solo herramientas de trabajo sino monstruos insaciables, lo perseguiría. Nunca pudo escapar del pensamiento de que, aunque su cuerpo estuviera fuera, partes de él, de su esencia, ya estaban atadas al horror de aquella mecánica industrial. Si el video te gusta, no olvides suscribirte, comparte y comenta. Continuemos. En una prestigiosa universidad, un grupo de investigadores en el departamento de biomecánica estaba trabajando en un proyecto revolucionario que prometía fusionar la biología humana con la robótica. Eric, un prometedor estudiante de posgrado, se unió al equipo con gran entusiasmo, fascinado por la posibilidad de crear prótesis que no solo reemplazaran extremidades, sino que también pudieran responder a los impulsos neuronales como si fueran parte del cuerpo original. Sin embargo, a medida que las semanas transcurrían, el ambiente en el laboratorio se tornaba cada vez más sombrío. Las luces, que parpadeaban frecuentemente, parecía que reflejaban el estado emocional de los investigadores, una mezcla de agotamiento y ansiedad. Algunas noches, Eric escuchaba murmullos provenientes de la sala de experimentación en la parte trasera del laboratorio. Se sentía atraído por esos sonidos, pero sus colegas siempre lo desanimaban, afirmando que era mejor mantenerse en la sala principal, concentrado en el trabajo. Una noche, cuando la soledad envolvía el edificio y su grupo estaba completo en la sala principal, Eric decidió investigar. Se asomó a la sala de experimentación y vio algo que lo dejó helado. Había un modelo de prótesis colgado de la pared, pero no era una simple extremidad mecánica, era una mano robótica, elegantemente diseñada, pero con algo inquietante en su interior. Al acercarse, pudo discernir que en el lugar donde deberían haber estado los circuitos y cables había tejido muscular, tejido humano real. Horrorizado, Eric retrocedió. Sabía que algo siniestro estaba sucediendo en ese laboratorio. Sin embargo, su curiosidad pudo más que su miedo. Decidió confrontar al líder del proyecto, el Dr. Ramírez, quien lo había reclutado. Cuando le planteó sus sospechas sobre los experimentos ilegales, el profesor sonrió, pero su mirada era fría y distante. «Eric, estás entrando en un terreno delicado», dijo el Dr. Ramírez. «Esta línea entre el hombre y la máquina es más delgada de lo que imaginas. A veces, los sacrificios son necesarios para avanzar en la ciencia». Eric sintió como una sombra lo sobrecogía. Sin inmutarse, el Dr. Ramírez llevó a Eric al área de investigación secreta del laboratorio. Allí, una serie de cuerpos en estado de conservación estaban alineados, cada uno con partes de sus extremidades mutiladas. A su alrededor, la tecnología biomecánica se entrelazaba con los músculos humanos. Eric sintió que sus entrañas se revolvían. Las palabras sacrificio y avance resonaban en su mente como un eco aterrador. Mientras se recuperaba del impacto, un estremecimiento recorrió su cuerpo. De repente, uno de los cuerpos se movió. Eric dejó escapar un grito mientras un brillante electrodo se activaba, iluminando la habitación con un haz de luz. El cuerpo reaccionó, los músculos rígidos comenzaron a contraerse como si estuvieran cobrándose vida. El Dr. Ramírez, con una mirada de éxtasis científico, se acercó a la aberración que él mismo había creado. «Este es el futuro, Eric. Imagina lo que podremos lograr».
Pero en su mente de estudiante, el horror de lo que estaba viendo lo hizo tambalear. Esto no era ciencia, era un abismo de locura y desesperación. La figura en la mesa comenzó a gritar, un sonido desgarrador que resonó en toda la sala. Eric, aterrorizado, intentó retroceder, pero se encontró atrapado entre la puerta y el cuerpo en movimiento que ahora estaba plenamente consciente de su entorno. Era un ser extraño, una mezcla grotesca de humano y máquina, que trataba de liberarse de la mesa de operaciones, despojándose de las ataduras, mostrando fragmentos de piel desgarrada y partes robóticas que no estaban armonizadas. El doctor Ramírez, completamente absorto, solo podía observar su creación, mientras que la criatura comenzaba a gritar de dolor, una sensación de angustia que caló en el alma de Eric. En un intento desesperado, Eric reprimió su horror y se lanzó hacia la salida, pero la criatura le lanzó un grito, atrapando su mirada. En esos ojos, vio el sufrimiento de generaciones de humanos que habían sido utilizados como conejillos de indias en nombre de la ciencia. Sin poder contener su pánico, Eric huyó del laboratorio, con sus pasos resonando en el pasillo vacío. Se dio cuenta de que lo que había presenciado no era solo un experimento fallido, sino un desdén total por la vida humana en nombre del avance tecnológico. Esa noche, decidió abandonar la universidad, alertando a las autoridades sobre lo que sucedía en el laboratorio. Sin embargo, al salir, sintió que algo lo seguía, como si la sombra de esa mezcla de carne y metal lo estuviera persiguiendo. Desde entonces, cada vez que cerraba los ojos, veía los ojos de aquella criatura suplicándole que lo liberara de su tormento. Nunca pudo escapar de la culpa de haber sido parte de una investigación que había cruzado una línea peligrosa, una línea que no debería haber sido traspasada. La biomecánica, que prometía un futuro mejor, se había vuelto en su contra, dejándole con el miedo perpetuo de que uno de esos experimentos aún pudiera estar acechando en la oscuridad. En un pequeño pueblo al sur de Francia, había un taller de mecánica clásica que atraía a entusiastas de la restauración de automóviles antiguos. El propietario, Henry, era un mecánico venerado, conocido por su dedicación a la preservación de coches clásicos y su habilidad para devolverles la vida. Sin embargo, la llegada de un joven aprendiz llamado Lucas cambiaría el curso de la historia del taller para siempre. Lucas había admirado a Henry desde que era niño, observando cómo transformaba chatarra en máquinas brillantes. Con el tiempo, logró conseguir una pasantía, ansioso por aprender todos los secretos de la mecánica clásica. Henry lo recibió con agrado, pero lo advirtió sobre el compromiso que implicaba restaurar un automóvil a su antiguo esplendor. No se trata solo de piezas y ensamblajes, decía. Estás tocando la historia misma. Durante su primer mes, Lucas se sumergió en el trabajo, contento de estar rodeado de los suaves brillos y aromas del aceite de motor. Sin embargo, conforme pasaban los días, empezó a notar peculiaridades en el taller. Las luces a menudo titilaban, y el ambiente parecía volverse denso en las horas más oscuras. A pesar de las extrañas sensaciones, Lucas continuó trabajando, motivado por su pasión. Una tarde, mientras limpiaba el desván del taller, descubrió una caja vieja semienterrada bajo un montón de utensilios. Al abrirla, encontró un diario desgastado que pertenecía a un antiguo propietario del taller, un mecánico llamado Paul, que había vivido en la década de 1950. Al principio, Lucas se sintió fascinado. Las páginas estaban llenas de notas sobre técnicas de mecánica y dibujos de automóviles, pero a medida que leía, el contenido se tornó inquietante. El diario relataba un episodio trágico y extraño. Paul había estado trabajando en un modelo exclusivo para un cliente adinerado. Una noche, mientras tensaba unos cables en el sistema de arranque, escuchó un lamento. Intrigado, salió al taller y encontró un viejo coche que había estado restaurando en la esquina oscura del taller estático. Se decía que el coche había pertenecido a un famoso corredor que había tenido un accidente fatal justo antes de llegar a su máximo esplendor. A partir de esa noche, los eventos extraños comenzaron a sucederle a Paul, herramientas que desaparecían, susurros en la penumbra y la sensación constante de ser observado. Un día, mientras trabajaba, sintió un tirón en su camisa, como si alguien lo estuviera llamando desde atrás. Al darse vuelta, no había nadie. Su mente comenzaba a ceder y decidió deshacerse del coche que había traído tantas desventajas. Al final del relato, las últimas notas de Paul revelaban su creciente locura. Había confesado haber dejado una parte de sí mismo en el coche, asegurando que la única forma de liberarse era terminar la restauración y darle la vida nuevamente.
El diario finalizaba abruptamente, con garabatos inquietantes y una frase repetida: nada puede escapar del metal. Lucas sintió un escalofrío recorrer su espalda tras la lectura. Lo que había comenzado como un trabajo apasionante se convertía rápidamente en una obsesión palpable. A partir de esa noche, los susurros resonaron en su mente, y cada vez que se acercaba al coche oscuro en cuestión, sentía una extraña conexión, como si hubiera una fuerza que lo atraía. Una semana después, la obsesión alcanzó su punto máximo. Lucas decidió trabajar en la restauración del auto en cuestión, a pesar de las advertencias de Henry sobre los peligros de tratar de revivir algo que ya estaba muerto. Durante horas, luchó contra el metal oxidado, sintiéndose cada vez más conectado a la máquina. Mientras trabajaba, sintió una repentina oleada de frustración y enojo. De pronto, el motor cobró vida, sonando con un rugido ensordecedor, como si hubiera sido despertado de un profundo letargo. El sonido resonó a través del taller, y Lucas, atrapado entre el miedo y la euforia, sintió la presión del coche que lo envolvía. Las luces del taller comenzaron a parpadear de nuevo, y en la penumbra, creyó ver una figura con un casco de piloto observándolo. El coche parecía cobrar vida, vibrando y pulsando con una energía casi palpable. En un momento de pánico, Lucas soltó la herramienta que sostenía y cayó de espaldas, aturdido. Cuando Henry llegó al taller, encontró a Lucas en el suelo, asustado y tembloroso. Al ver el coche en marcha, horrorizado, entendió de inmediato lo que había pasado. «Lucas, detén el motor», gritó, corriendo hacia su aprendiz. Pero el sonido del motor se intensificó, como si algo estuviera atrapado en su interior, clamando por liberación. Finalmente, con una fuerza de voluntad renovada, Henrik logró desconectar la batería, y el motor murió repentinamente en un estallido de humo y estruendo. «Nunca debiste intentar revivirlo», dijo Henry, mientras ayudaba a Lucas a levantarse y sacudir la confusión. «El que tiemble de vida puede requerir un precio que nadie puede pagar». A partir de ese día, Lucas no volvió a mirar al coche de la misma manera. Decidió dejar el taller, incapaz de sacudirse la sensación de que había sido llamado por algo oscuro que nunca debería haber tocado. La mecánica clásica, que había sido su pasión, se había convertido en un recordatorio aterrador de que algunas máquinas guardan secretos en su interior, secretos que pueden devorar las almas de aquellos que intentan restaurarlas a su antiguo esplendor. En su mente resonaba la advertencia de Paul: nada puede escapar del metal. Muchas gracias por ver el video hasta el final. Por favor, no olvides suscribirte, compartir, darle me gusta, te leo en los comentarios. Estamos en contacto.